Bueno, feliz tarde. Sean todos bienvenidos a este webinario de Derecho Penal Internacional con ocasión de la celebración del mes del abogado. Hemos tenido desde la semana pasada un conjunto de actividades académicas, unas realizadas en conjunto con la Dirección de Investigación, Extensión y Posgrado, y otras con la Escuela de Derecho de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy tenemos unos invitados de lujo. Quiero saludar antes de la presentación a la doctora Adriana Rodríguez de Salamé, quien se encuentra presente en esta sala. Doctora, por favor, unas palabras antes de iniciar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. En nombre del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez y toda la Junta Directiva, le damos la más cordial bienvenida y agradecidos de verdad por esta actividad maravillosa, como es el trabajo y las exposiciones que van a hacer dos profesionales de altura, como dijo Carlos, de lujo, el doctor Franklin Llanes, el doctor Jesús Jordán, quienes son catedráticos de nuestra casa de estudio y quienes nos están dando estos maravillosos aportes en materia de derecho penal internacional. Bueno, no queda más que agradecerles por esta participación y por este apoyo en la Semana del Abogado. Y bueno, valga hoy las felicitaciones también para aquellos que son periodistas y puedan encontrarse presentes, porque hoy es el día de ellos también. Y bueno, nada, bienvenidos y bienvenidos todos los que están participando en esta actividad. Gracias, Adriana. Así es, hoy el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, pues se viste de gala en tener a estos ponentes de lujo de nuestra Escuela de Derecho y además, pues, personas que fueron muy allegados del epónimo del Instituto de Altos Estudios. Hoy vamos a disertar con el doctor Franklin Llanes y el doctor Jesús Jordán. Decíamos, catedráticos de la Escuela de Derecho de nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua. El doctor Franklin Llanes, pues, va a iniciar el día de hoy con una ponencia denominada La imputación en el derecho penal internacional versus la imputación en el derecho interno, en el derecho venezolano. El doctor Franklin Llanes es licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción Administración Pública por la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas. Además es especialista en Gerencia de Seguridad Pública, magíster en Gerencia de Seguridad Pública también. Además, el doctor Llanes es abogado, doctor en Ciencias de la Educación por nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua, especialista en Derecho Penal por la Universidad Santa María, magíster en Derecho Penal por la Universidad Santa María, es técnico superior en Administración Aduanera, además es docente de pregrado y posgrado en varias universidades nacionales como la UBA, la UBB, la UJAP, la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, la UNEFA, la Universidad Militar y bueno, otras tantas. Además, el doctor Franklin Llanes se ha desempeñado como juez presidente del Consejo de Guerra en Maturín, Estado Monagas. Además, juez presidente del Consejo de Guerra aquí en Maracay, Estado Aragua. Director de Justicia, adscrito al viceministro de Política Interior y Seguridad en Caracas. Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del municipio José Félix Riva en el Estado de Aragua. Y actualmente es notario de la Notaría Pública Cuarta de Maracay, Estado de Aragua. Es un verdadero honor, doctor Llanes, tenerlo presente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo escuchamos, doctor Llanes. Muy buenas tardes. Dios, mi dulce Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Buenas tardes, excelentísimo público virtual. Saludo cordialmente desde la distancia a las autoridades directivas y administrativa de nuestra Casa de Estudios Universitarios. Saludo a mi gran amigo y compañero de labores, el doctor Jesús Jordán, compañero y amigo de aquellos años que pasamos en la formación de nuestra alma mater Guardia Nacional.
Igualmente para el doctor, con el respeto que se merece, el doctor Carlos Cambra, amigo, compañero, docente, y a los demás invitados del día en la tarde de hoy. Para mí es un reto, como hablaba hace unos minutos con una de las invitadas, doctora Ariana, pero como le decía, he tratado de dar una pequeña semilla en esa búsqueda de esa nueva generación que va a conformar ese cuadro excelentísimo de los abogados que van a defender en un momento a nuestra patria Venezuela. Comienzo entonces con mi pequeño grano de arena en esta tarde. Factum tribus no imputan, atribuir e imputar. Dado que contemplo algo como un homicidio, atribuyo una conducta y una responsabilidad. Dado que contemplo algo como un homicidio, imputo al mismo tiempo la ley. Shalom Alechi para todos. Toda imputación requiere como un objeto la conducta de una persona. Cotidianamente juzgamos nuestra conducta y la de tercero cuando la observamos y no la describimos en términos causales, sino que ante un determinado suceso, sea un movimiento corporal o un sonido, le imputamos a una determinada acción, o sea, lo comprendemos así. Por ejemplo, para describir la conducta de un imputado genocidio, no recurrimos a la explicación causal, sino a su conducta proyectada en la acción del hecho de la matanza de miembros de un grupo. Nos preguntamos, ¿por qué imputamos al genocida? Se debe a que las prácticas humanas están amparadas, expectativas normativas, encarnadas en ideas sobre qué es aquello a lo que uno tiene derecho a esperar del otro. Comprender las acciones de otros presupone que somos sujetos, seguidores de las normas. Las instituciones encarnan ideas y al mismo tiempo están constituidas por las relaciones sociales y sus reglas. La forma de vida involucra un comportamiento guiado, gobernado por reglas. El comportamiento regido por reglas, entonces, es esencialmente social. No nos podemos apartar de la parte social. El mismo supone convenciones y acuerdos intersubjetivos, dado que los sujetos, cuando actúan, lo hacen mediante la aceptación y la observancia de esas reglas que nos rigen en esa sociedad. Aunque las mismas permanezcan implícitas, a su vez nos surge entonces la pregunta, en el ámbito jurídico penal internacional y nacional, ¿de quién es el sujeto susceptible de imputación? O en otros términos, ¿quién es persona para el derecho? Volvemos entonces a nuestra patria, Venezuela, quien ratifica el Estatuto de Roma el 7 de junio del 2000, el cual fue incorporado al ordenamiento jurídico venezolano mediante la ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, publicada en la Gaceta Oficial 37098 del 3 de diciembre del 2000, ratificada en la Gaceta Extraordinaria de número 5507 de la misma fecha. Entonces Venezuela pasa a ser el primer país latinoamericano en ratificar dicho estatuto y el 11º en el mundo. Sin embargo, dicho acontecimiento no ha representado en modo alguno una modificación sustancial de nuestro ordenamiento jurídico penal interno. Me refiero entonces a nuestro Código Penal venezolano. Sigue nuestro Código Penal venezolano manteniendo su antigua estructura, que es una copia del Código Penal italiano de 1890, el famoso Código de Sanadelli, adoptado en el año 1926 y que fue objeto de reformas puntuales en los años 1964, en los años 2000 y en el 2005 su última reforma. Bajo esta, digamos, no competencia, bajo esta comparación
de las normas, tanto de la Corte Penal Internacional en el ámbito internacional y nuestro Código Penal en el ámbito venezolano, de nuestra patria, hablamos entonces de la responsabilidad penal internacional, que atiende a la naturaleza de los delitos o crímenes que son competencia, abarca la participación de una multiplicidad de individuos dentro de la macrocriminalidad o criminalidad del sistema, impidiendo la acción del Estado, ya sea por incapacidad de actuar o por complicidad con el crimen y sus actores. Esta responsabilidad penal internacional se deriva de la Comisión de Crímenes Internacionales e implica entonces el cumplimiento de condiciones previas propias a la naturaleza de tales crímenes, que incluye entonces como causa el umbral de gravedad del delito, tipificado en el artículo 1 del Estatuto de Roma, la verificación de los elementos constitutivos de los crímenes tipificados en los artículos 6, 7, 8 y 30 del Estatuto de Roma, las causas reguladas con la aplicación de una serie de principios. Estos principios que son la base del proceso de esa imputación en los límites del Estado, en el Estatuto de Roma, siendo entonces estos principios de imputación como el principio a la persona natural, que está regulado en los artículos 25 ordinales primero y segundo del Estatuto de Roma. El principio de la persona jurídica, aunque no excluye otra forma de responsabilidad internacional de los estados, lo cual no exime al Estado de reparación por los crímenes cometidos por sus funcionarios. Un tercero, podemos analizar el principio de la legalidad y de los delitos y las penas. No obstante, el juez internacional goza de un amplio margen para dinamizar la ley formal, haciendo uso de las fuentes de derecho internacional, en particular, mi opinión, los principios generales de derecho y la costumbre internacional, con el fin de adaptar a los cambios en las condiciones sociales internacionales y responder al objetivo máximo de administrar justicia, como está tipificado en el artículo 21 del Estatuto de Roma. Eso nos lleva a conocer la especificidad de la ley internacional penal en materia de infracciones. Cuando hablamos de estas infracciones, vamos a lo que especifica los artículos 22 ordinal 1 y el artículo 23 de la pena del Estatuto de Roma y del procedimiento que está previsto en el artículo 51 ordinal 4. No excluye el uso de los principios generales ya hablado en el punto anterior de derecho internacional o de derecho consuetudinario. Son fuentes complementarias, como lo tipifica el artículo 21 en el ordinal 1 del Estatuto de Roma. El uso general en la práctica jurisprudencial internacional. Óigase bien, el uso general de la práctica jurisprudencial internacional. En efecto, la garantía de una interpretación estricta a la norma internacional penal, lo que conocemos como el lex textis, que excluye a la analogía que está consagrada en el artículo 22, ordinal 2 del Estatuto de Roma. En consecuencia, el tratado es en sí mismo el centro de toda interpretación posible. Los elementos que no lo dejamos atrás, los elementos de los crímenes, reglas de procedimiento y las pruebas están permitidas por el artículo 31 que está previsto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados ratificados en el año 1969 y que han sido autorizadas en este artículo ya mencionado del artículo 21 del Estatuto de Roma. Eso nos lleva a conocer que hay organismos que son responsables entonces ante estos crímenes internacionales. En otra oportunidad que tengamos la invitación, hablaremos de lo que ocurrió en Ruanda, que no nos escapa. Un suceso totalmente donde estuvo presente el crimen de genocidio. Por eso se creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como también la Corte Penal Internacional como un organismo responsable de castigar a estos sujetos activos, que son los responsables al actuar con su acción proyectada con una conducta que está tipificada y que es un hecho antijurídico que no escapa de los elementos que conformamos y que conocemos nosotros en nuestro Código Penal venezolano. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y
el Estatuto de Roma. Volviendo entonces a recordar los principios, ¿cuáles serían entonces esos principios y su aplicación en ese poder punitivo nacional? Hablamos del principio de la conexión para el poder punitivo nacional. En los crímenes internacionales debe distinguirse dos supuestos. Ojo con esto, dos supuestos. Si el delito internacional tipificado por la ley penal venezolana se comete en nuestro territorio nacional, va a regir el principio de la territorialidad consagrado en el artículo número 3 del Código Penal, el cual establece en este artículo una aplicación de nuestra legislación penal venezolana a todo delitos o falta cometido en el territorio de la República Venezolana. Dicho principio de la territorialidad va a explicar por las razones políticas el derecho penal, que es una emanación de la soberanía nacional, que solo puede ejercerse dentro de los límites del territorio venezolano por razones de orden represivo y preventivo. Es justo, entonces, y conveniente que en el caso del locis delicti commissis, que es el lugar de la comisión del delito, se juzgue y castigue a la persona que lo haya perpetrado, para que de esta manera se repare el daño a la tranquilidad pública y por razones de orden procesal. Qué bonito suena esta parte, este orden procesal. Es en el lugar de la comisión del hecho punible, entonces, donde probablemente se encontrará el mayor número de pruebas necesarias para el desarrollo del proceso penal. Si invocamos lo que establece el artículo 4 de nuestro Código Penal, en él vamos a ver que está consagrado el principio de justicia mundial o de la universalidad. Dicho principio se aplica en sentido estricto a los supuestos que establece en el mismo artículo el ordinal 9, el ordinal 10 y el ordinal 13. En el ordinal 9 vamos a encontrar un supuesto de aplicación de la ley penal venezolana, que en este supuesto se exige como requisito de procedibilidad que los sujetos activos responsables de la acción que cometan el hecho hayan venido al territorio del país de forma voluntaria. Por lo tanto, no cabría la solicitud de una extradición por el Estado venezolano en este caso. Por último, el hecho de que dicho numeral aluda a los que cometan el hecho podría dar a entender que solo a los autores se les puede aplicar la legislación venezolana. Sin embargo, debemos interpretar al verbo, ¿ves? De eso, en ese análisis del tipo penal, al verbo que es la acción, cometer, en un sentido teológico, valorativo, en virtud de lo cual también los partícipes cometen el hecho en el sentido de realizar el tipo penal, precisamente el tipo de la participación que lo conocemos acá y que también lo juzgamos. Los supuestos de aplicación del principio de la universalidad están establecidos en el artículo 4, en los numerales 10 y el 13. Con relación al numeral 10, al exigírseles la nacionalidad venezolana en el sujeto activo, podría pensarse que este constituye un caso de aplicación del principio de personalidad o nacionalidad. No. En el cambio, en el numeral 13, prevé un supuesto de aplicación estricta del principio de universalidad a no aludir a la nacionalidad del sujeto activo. Eso nos lleva entonces a conocer lo que es el principio de persecución o discrecionalidad en la persecución. La legislación procesal penal no contiene disposiciones legales, especialmente que se aplican a la persecución de crímenes internacionales. Por lo tanto, se regirá por los principios legales y constitucionales establecidos para todo el proceso penal. En este sentido, el código, en el artículo 11, establece que el Ministerio Público siempre debe ejercer la acción penal, salvo las excepciones legales. Dentro de las excepciones legales, al referido principio de obligatoriedad de la acción penal. Allá tenemos un ejemplo, podemos traer, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 9 de diciembre, la Sala Constitucional, con la ponencia del doctor Delgado Cando, que estableció que la investigación de delitos de lesa humanidad se realizarán conforme a lo dispuesto en el código. Así lo establece también el artículo 38
del mencionado Código Orgánico Procesal Penal. Cuando hablamos de la competencia o la materia, tenemos que recordar la competencia como una medida de la jurisdicción. Esta medida de la jurisdicción constituye una limitación en sus diversos aspectos en razón de la materia, la persona o el tiempo. Entonces es necesario destacar que al aludir a la competencia en razón de la materia, estamos haciendo alusión a cuáles asuntos pueden someterse al conocimiento de la Corte Penal Internacional. Esta Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar 4 categorías de crímenes: genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, así como el crimen de agresión. Considerados estas 4 categorías, crímenes de mayor trascendencia internacional, sobre lo que hay un mayor nivel de consenso y que por lo tanto se tipifica en el Código, en el Estatuto de Roma de 1998. Al igual, si hablamos de la materia, tenemos que hablar de la competencia en razón del ratio temporis, que es la Corte Penal Internacional, tiene unos límites de carácter temporal, es decir, de la competencia únicamente puede extenderse sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Recordamos como un ejemplo el caso del enjuiciamiento del general chileno Pinochet. No se encuentra dentro de la competencia temporal de la Corte por la retroacción en perjuicio del justiciable. Es por ello que el artículo 24 del Estatuto de Roma establece la irretroactividad del incuado rationes personae por la conducta realizada ante la entrada en vigencia de esta norma. Aunado a ello, hay que resaltar la imprescriptibilidad de los delitos de competencia del derecho penal internacional, lo cual constituye un gran paso para combatir la impunidad. También, en una forma general, quiero recordar lo que es la competencia en razón de la materia, la rationes personae. Elemento esencial para definir la responsabilidad ante la Corte Penal Internacional es que esta puede solamente juzgar a personas físicas, que no tiene competencia para juzgar a personas jurídicas. Ojo, este punto entonces, en el caso de que no tiene competencia para juzgar a personas jurídicas, no quedó en el olvido, como podemos decir. No, en este punto fue cuestionado en las conferencias preliminares del Estatuto de Roma, pues hay un sistema jurídico, como el caso del francés, que sí permite la imposición de sanciones penales a lo que ellos llaman las personas morales. Al final se llega entonces a la conclusión de que bastaba con enjuiciar a las personas físicas. Lo importante es que se puede juzgar a cualquier persona física. Así, la Corte entonces responde, la Corte Penal Internacional puede juzgar a cualquiera mayor de 18 años, que no quiere decir que quien sea menor de dicha edad no pueda ser juzgado en un tribunal interno por los mismos crímenes. Esto es un avance que debemos también nosotros tomar en cuenta. Siendo irrelevante la posición de poder en la que esta persona pudiera estar en el estado en que se ha cometido el crimen o en cualquier otro estado. Por su parte, la Corte Penal Internacional entonces sí puede juzgar a cualquier persona. Ejemplo, en el caso de España, para ilustrar a todos los que me siguen en esta exposición, la Corte Penal Internacional puede juzgar a cualquier persona. Estamos en el caso de España. La Corte puede juzgar desde un ciudadano normal y corriente hasta el rey. No cabe la posibilidad de alegar inmunidad ante la Corte Penal Internacional. Si la Corte Penal Internacional quiere juzgar a un diputado, por ejemplo, un diputado español, o incluso un caso extremo al rey de España, no podríamos alegar sus inmunidades recogidas en sede constitucional,
pues son absolutamente irrelevantes, ya que la Corte Penal Internacional tiene competencia. La inmunidad de que se trata reviste de carácter internacional, como es el caso de los acuerdos que celebra Estados Unidos de Norteamérica para la protección de sus ciudadanos o para impedir la entrega de sus ciudadanos a la Corte Penal Internacional. Eso nos lleva en la tarde de hoy a hacer un pequeño recorrido sobre son las causas de cimente y cuáles son las causas de exclusión de la responsabilidad penal. El artículo 31 del Estatuto de Roma no será penalmente responsable quien en el momento de incurrir en una conducta ilícita padeciera una enfermedad o una deficiencia mental que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley. Otro supuesto, estuviera en un estado de intoxicación que le prive de su capacidad para apreciar la ilicitud o naturaleza de su conducta o de su capacidad para controlar esa conducta a fin de no transgredir la ley, salvo la excepción a la regla general, que se haya intoxicado voluntariamente a sabiendas de que como resultado de la intoxicación probablemente incurriría en una conducta tipificada como un crimen de las competencias de la Corte Penal Internacional, o haya hecho caso omiso del riesgo de que ello ocurriera. Actuar razonablemente en defensa propia o de un tercero, o en el caso de los crímenes de guerra, de un bien que fuese esencial para su supervivencia o la de un tercero, o un bien que fuese esencial para realizar una misión militar contra un uso inminente e ilícito de la fuerza en forma proporcional al grado de peligro para él, un tercero o los bienes protegidos. El hecho de participar en una fuerza que realizare una operación de defensa no bastará para constituir una circunstancia eximente de la responsabilidad penal de conformidad con el presente apartado. Otro supuesto, hubiera incurrido en una conducta que presuntamente constituya un crimen de la competencia de la Corte como consecuencia de la coacción dimanante de una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves para él o otra persona, y en que se vea comprometido a actuar necesaria y razonablemente para evitar esa amenaza, siempre que no tuviera la intención de causar un daño mayor que el que se proponía evitar. Así, en el caso de la exclusión, nos vamos a lo que establece el artículo 26. Tipifica de los menores de 18 años de la competencia de la Corte. La Corte no será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la presunta comisión de crimen. Ya lo dije en el punto anterior, pero no es que esto no se van a llevar a juzgar, sí, pero a un tribunal que le corresponda en el caso de los menores, como conocemos en la jurisdicción especial del niño o adolescente aquí en Venezuela. ¿Cómo castigar el crimen de la primera categoría que están previstas, conocido como el genocidio? ¿Ven? Vamos a recorrer. En nuestra legislación venezolana no se tipifica el delito de genocidio. Por lo tanto, los supuestos especificados en los literales A y B del artículo 6 del estatuto solo podrían castigarse mediante los tipos de homicidio calificado en nuestro Código Penal en el artículo 406 y como lesiones en los artículos 415 y subsiguientes del Código Penal. Por su parte, los supuestos especificados en los literales C, D y E del estatuto no están consagrados expresamente en ningún tipo penal del ordenamiento jurídico venezolano. La única forma de castigar dichos hechos sería a través de los delitos contra la libertad establecidos en el título segundo en el título 2 del libro segundo del Código Penal venezolano. Venezuela, como decía al principio, ha ratificado
el 12 de julio del año 60, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El artículo 5 de dicha convención establece la obligación a las partes contratantes de adoptar, con arreglo a sus constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente convención y específicamente establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo 3. Venezuela ha incumplido, lamentablemente, también esta norma, ya que hasta la fecha no ha tipificado el delito de genocidio en nuestra legislación prevista en el Código Penal. La segunda categoría está mencionábamos que es en el caso de los crímenes contra la humanidad. Terrible totalmente. En cuanto a qué, a los crímenes contra la humanidad previsto en el artículo 7, original 1 del estatuto, que tipifica varios supuestos cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Y ya lo hemos visto en los ejemplos de Ucrania y Rusia en estos meses atrás. Y con conocimiento de dicho ataque, la mayoría de los casos de delitos de la lesa humanidad están consagrados en el estatuto. No encuentran correspondencia en la legislación venezolana. Esto es triste, pero no definitivo. Podemos llegar a buscar la forma de adecuar nuestra legislación a estas categorías de delitos internacionales. En el primer supuesto del estatuto es el asesinato, el cual no está tipificado en la legislación venezolana de la forma como lo establece el artículo 7 original 1 del estatuto. Es decir, como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil. La tipificación del estatuto exige una reiteración de los hechos o un ataque masivo a la población. Por lo tanto, la punibilidad de tales actos mediante la legislación penal interna venezolana solo podría realizarse mediante el tipo de homicidio alevoso previsto en el artículo 406 del Código Penal Ordinal primero, en concurrencia de delitos tipificados en el artículo 86 del Código Penal venezolano. Según el número de este artículo, según el número de homicidios perpetrados, de acuerdo con este último artículo, la pena del concurso real, cuando todos los delitos están castigados con pena de presidio, corresponde a la del hecho más grave con un aumento de las 2/3 partes del tiempo correspondiente a la pena del otro. Artículo 86, como ya lo había referido en su oportunidad. En el segundo supuesto, que está consagrado en la letra B del artículo 7, original 1 del estatuto, es el delito del exterminio, cuya conducta consiste en la imposición internacional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimento o medicina, entre otras, encaminada a causar la destrucción de una parte de la población. Numeral 2, letra B del referido artículo 7 del estatuto. Cuando buscamos la comparación o buscamos saber cómo es castigado este delito de exterminio, la legislación penal venezolana tampoco tipifica estos hechos que quedan abarcados por el tipo más general de homicidio en concurso real, con los delitos contra la salubridad, alimentación pública, tipificados en los artículos 364, 365 y sus siguientes, de los delitos contra la salubridad enmarcado dentro del Código Penal venezolano. Es una concordancia estos artículos 364, 365 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 83. El tercer supuesto está previsto en el literal C del artículo 7 original 1 del estatuto, consagra el delito de la esclavitud. Al respecto al Código Penal venezolano tipifica en el artículo 173 el delito de reducción a esclavitud, según el cual cualquiera que reduzca a esclavitud a alguna persona o la someta a una condición análoga será castigado con presidio de 6 a 12 años. Nótese entonces que el tipo señalado no especifica en qué consiste la esclavitud, a diferencia de la tipificación del estatuto, la cual detalla la conducta típica. El tipo de reducción a esclavitud del Código Penal venezolano extiende la pena señalada a quien someta a una persona a condición análoga a la esclavitud.
extensión que implica entonces una violación al principio de la legalidad por no especificar en qué consiste una condición análoga a la esclavitud. La analogía en contra del reo está prohibida en el derecho penal. En cuanto a la conducta señalada en los tipos anteriores, pareciera requerirse una permanencia en el sentido de que la conducta logre crear un estado en el sujeto. Como conducta adicional, el citado artículo 173, en su segundo párrafo, castiga con la misma pena a los que intervienen en la trata de esclavos. En este caso, la ley habla de una intervención en la trata de esclavos, término que conlleva a la igualdad de punibilidad de los autores y los partícipes. En el cuarto supuesto, consagrado en el literal D, es el de la deportación o traslado forzoso de la población, tipo penal que tampoco se encuentra en la legislación penal interna venezolana. Su punibilidad solo sería posible a través de la aplicación tangencial de tipos que protegen la libertad individual. El literal E del artículo 7, ordinal 1 del Estatuto de Roma, consagra un supuesto de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. El ordenamiento jurídico penal interno venezolano no consagra un tipo penal semejante. La punibilidad de acciones de esta clase sería a través de la aplicación del delito de privación ilegítima de libertad por funcionarios públicos, que está consagrado en el 179 del Código Penal venezolano. La letra F del artículo 7, ordinal 1 del Estatuto, consagra un delito que es el delito de la tortura. Al respecto, cabe señalar que el segundo párrafo del artículo 181 de nuestro Código Penal venezolano castiga con prisión de 3 a 6 años los sufrimientos, ofensa a la dignidad humana, vejámenes, tortura o atropello físico o moral cometido en persona detenida por parte de sus guardianes o carceleros o de quien diera la orden de ejecutarlo, en contravención a los derechos individuales reconocidos en el numeral 2 del artículo 46 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, el numeral 2 del artículo 46 dispone que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica, moral, y en consecuencia toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad del ser humano. Curiosamente, el artículo 181 del Código Penal venezolano no alude al número 1 del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual ninguna persona puede ser sometida a penas, tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino al numeral 2 del artículo 46 de la Constitución que transcrito anteriormente, ya explicado, la interpretación se complica al examinar entonces el numeral 1 de la disposición transitoria cuarta de la Constitución que ordena a la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación aprobar la legislación sobre la sanción a la tortura, ya sea mediante la ley especial o una reforma del Código Penal. Esto nos lleva a que la norma del Código Penal sobre tortura no se incluyó en la reforma penal posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, sino en la reforma del 22 de junio de 1934. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿contempla el supuesto del artículo 181 del Código Penal la tortura como crimen de lesa humanidad? De contestarse afirmativamente, quedaría por responder la siguiente interrogante entonces. ¿Por qué entonces se incluyó el numeral 1 de la disposición transitoria cuarta de la Constitución de 1999 si ya estaba previsto el delito de tortura en la legislación penal interna venezolana? Indudablemente, muy respetuosamente, puedo decir que mi respuesta sería, indudablemente estas imprecisiones perjudican a la interpretación del tipo penal. En cuanto a la tipificación propiamente dicha, en el segundo párrafo del artículo 181 del Código Penal, no se describe la conducta de tortura, sino que solamente se hace referencia a que ésta se realice en contravención a los derechos individuales consagrados en el numeral 2 del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando analizamos
lo previsto en el artículo, en la categoría de crímenes de guerra. En esta categoría podemos decir que en el artículo 474 del Código Orgánico de Justicia Militar, otra norma venezolana, consagra de conformidad con la Convención de Ginebra los crímenes de guerra, los cuales denominan delitos contra el derecho internacional, supuestos que se refieren exclusivamente a los conflictos armados de carácter internacional. Así, el citado artículo castiga con la pena de presidio de 4 a 10 años quienes incendien, destruyan o ataquen los hospitales terrestres o marítimos y los que ataquen los convoyes de heridos o enfermos, los que atenten gravemente contra los rendidos, contra las mujeres, ancianos o niños de los lugares ocupados por las fuerzas nacionales, entreguen dichas plazas o lugares al saqueo u otros actos de crueldad. Los que atenten gravemente contra los miembros de la Cruz Roja o contra el personal del servicio sanitario enemigo o neutral, los que nieguen o obstaculicen la asistencia de los heridos e enfermos, los que hagan uso de las armas o medios que agraven inútilmente el sufrimiento de los atacados, los que destruyan señales o signos necesarios en la navegación marítima, fluvial o aérea, los que quebranten o violen tratados, tregua o armisticio, los que minen lugares destinados al tráfico internacional sin dar avisos previos a los neutrales, los que destruyan naves enemigas rendidas, apresadas sin salvar previamente la tripulación, los que bombardeen lugares habitados, no fortificados, que no estén ocupados por fuerzas enemigas. Y así, una infinidad de que tendríamos que tener varias exposiciones para ir explicando, en este caso, todos estos supuestos que están en el artículo 474 del Código de Justicia Militar, que está conforme a la Convención de Ginebra. El doctor Mendoza Troconi, recuerdo en la lectura de estudiante en mis años de la Universidad de Carabobo, él decía que considera, el doctor Mendoza Troconi, que el sujeto activo de estos delitos puede ser tanto un militar como un civil, cuestión que se desprende del término de los que, además, en favor del argumento anterior, es de señalar que el numeral 17, a diferencia de todos los anteriores, sí exige que el sujeto activo sea militar. No obstante, si se toma en cuenta que mediante los tipos penales anteriores se protegen las relaciones internacionales, tanto en tiempo de paz como cuando se desata una guerra entre los nacionales que están dentro de ese conflicto. La categoría de los crímenes de agresión, por crimen de agresión se entiende entonces el uso de las Fuerzas Armadas por un Estado contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o de cualquier otra manera contraria a la Carta de las Naciones Unidas. Al respecto, cabe señalar entonces que el ordenamiento jurídico penal venezolano no contempla una sanción para actos de esta clase y mucho menos una sanción penal al Estado como tal. No obstante, las personas que puedan estar involucradas en los actos de agresión, sean o no funcionarios públicos, podrían ser sancionados de conformidad con lo que establece los artículos 153 y 155 del Código Penal. El 155 castiga con pena de 3 a 6 años de arresto o en fortaleza o cárcel política a los venezolanos o extranjeros que en Venezuela recluten gente o acopien armas o formen juntas o preparen expediciones o salgan del espacio geográfico de la República en actitud hostil para cometer o invadir, en este caso, el de una nación amiga o neutral. El 154 del Código Penal tipifica que las penas señaladas en el artículo 153 se aumentarán en una tercera parte si los actos hostiles contra la nación amiga o neutral han expuesto a Venezuela a peligro de una guerra internacional o ha hecho romper las relaciones amistosas del gobierno de la República Venezolana con el de aquella nación. Llegamos entonces a, en una forma general, un análisis reflexivo
a conocer la imputación por los delitos de competencia de derecho penal intencional y la aplicación en Venezuela, que es el punto de la ponencia de la tarde de hoy. En el caso de nuestra patria venezolana, es importante acotar que el Código Penal en su artículo 4, ordinal 9, se refiere a una dimensión parecida a la española, a esa posibilidad de extender su jurisdicción a casos fuera de su territorio en materia de delitos contra la humanidad, aunque en el Código Penal no se define exactamente cuál es el sentido de la expresión y tampoco existen normas penales que regulen el tema de la primera categoría del delito de genocidio o de la categoría del delito de lesa humanidad y algunas figuras típicas que podrían coincidir con la regulación en cuanto a los crímenes de guerra en el Código Orgánico de Justicia Militar y la agresión en los términos del Código Penal en los artículos 153 y 154 de la última reforma de 2005, al calificar como punible la acción para organizar ataques desde el territorio venezolano contra otro estado. De modo que la imputación de delitos como el genocidio o lesa humanidad no es posible considerarlo como actos que puedan conocer y juzgar la jurisdicción penal venezolana, debido a que a pesar de la obligación internacional, no se ha dado la reforma legislativa para tipificar esta conducta desvalorada internacionalmente. Vale acotar entonces que Venezuela es Estado parte del Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Asamblea de la ONU en diciembre de 1948, y desde marzo de 1960, por lo tanto, en Venezuela el genocidio o el delito de lesa humanidad no es punible, salvo por las conductas punibles residuales que puedan coincidir con la regulación internacional. Sin embargo, aunque suene paradójico de sucederse en Venezuela las conductas de este orden, es indubitable que puede manifestarse la justicia internacional, ya que Venezuela suscribió el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sin que hubiera existido ningún tipo de cuestionamiento sobre los aspectos que podrían contradecir a su fuero interno, e incluso con relación a la conducta inverterada que ha tenido Venezuela al no reconocer la jurisdicción extraterritorial, caso del convenio de genocidio, que como ya se dijo, hubo reservas sobre la posibilidad de dar reconocimiento y extensión a la parte jurisdiccional a una posible Corte Penal Internacional. En mi humilde conclusión de un estudioso del derecho penal venezolano de pura caspa, digo que en defensa de mi país, Venezuela no puede extender su fuero jurisdiccional a casos ocurridos fuera de su frontera, salvo las situaciones de extraterritorialidad que, ajustada a la tipicidad, sean reconocidas internacionalmente, que pueden ser perseguibles bajo el principio de defensa y protección, jurisdicción complementaria o justicia sustitutoria y personalidad activa o pasiva. Este supuesto no es para el caso del genocidio, ni mucho menos de los crímenes de lesa humanidad. Para el momento en que Venezuela suscribe el Tratado de Roma, reconoce como única instancia internacional para ejercer la jurisdicción universal, que es la Corte Penal Internacional. Gracias por su atención. Venezuela, finalizo mi ponencia, Venezuela es un Estado constitucional de derecho, que tanto en su constitución como en su funcionamiento ofrece garantía de goce y ejercicio de los derechos humanos, incorporándola progresivamente a su sistema jurídico. Nuestro libertador Simón Bolívar. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Yanes. Definitivamente una clase magistral, totalmente. Como esas clases que uno extraña, ¿no? En la academia.
Muchas gracias y sobre un tema pues tan actual en estos momentos. Muchísimas gracias. Es un honor para el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cabra Núñez, tenerlo hoy aquí presente en estos espacios. Las puertas del instituto siempre están abiertas para usted. Allí usted hace referencia a que hay muchos temas que se pueden seguir desarrollando. Bueno, tiene las puertas totalmente abiertas para seguir desarrollando esos temas a través de otras actividades. Muchísimas gracias. Lo invito, doctor, a permanecer en el aula, en el sala, perdón, durante el tiempo que pueda. Sé que tiene compromisos luego, pero para ver si podemos escuchar al doctor Jordán y luego acudir a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Llanes. Siempre a su orden, aquí estaré, mi querido doctor. Muchas Gracias. gracias. A usted, el honor es nuestro. Ahora vamos a escuchar al doctor Jesús Jordán. El doctor Jesús Jordán es licenciado en Ciencias y Artes Militares, opción Guardia Nacional, mención Administración Pública. Además, el doctor Jordán es abogado por la Universidad Bicentenaria de Aragua. Tiene maestría en Defensa Nacional en la Escuela de Defensa de la República de Argentina. Además, curso de Gerencia en Defensa Internacional Móvil, dictado por el Instituto de Gestión de Recursos de Defensa, Monterrey, California, en Buenos Aires, Argentina. Además, el doctor Jordán tiene maestría en Derecho Penal y Criminología, maestría en Gerencia de Seguridad Pública, curso superior de extensión universitaria de inteligencia estratégica en la Escuela Superior de Guerra del Ejército en la República de Argentina, curso superior de defensa nacional en la Escuela de Defensa igualmente de la República de Argentina, curso de comando y Estado Mayor, Escuela Superior de Defensa Militar y Orden Interno de la Guardia Nacional, curso de comando y Estado Mayor Conjunto, Escuela Superior de Guerra Conjunta, curso de comando y plana mayor de la Escuela Superior de Defensa Militar y Orden Interno de la Guardia Nacional, curso de identificación y notificación de riesgos laborales, curso de seguridad y salud laboral sobre aspectos básicos, estudios en gerencia pública en la Escuela de la Hacienda Pública, estudios de orientación administrativa y presupuestaria en la Escuela Superior de Defensa Militar y Orden Interno de la Guardia Nacional, diplomado en educación, diplomado de investigación de formación de tutores, curso de articulación de investigación transcompleja para el postdoctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Bicentenaria de Aragua para optar al título de postdoctor en Ciencias de la Educación. Y además, actualmente se encuentra culminando su tesis doctoral para optar al título de doctor en la señalada Universidad Bicentenaria de Aragua. El doctor Jordán nos va a hablar sobre un tema también muy actual, que es el terrorismo como amenaza transnacional. Doctor Jordán, es un honor tenerlo presente. Por favor, el micrófono es suyo. Lo escuchamos. Acabo de dar entrada, Carlos, pero no lo veo. No sé si es que está con otro. Vamos a revisar. Es posible que... Yo le acabo de dar entrada nuevamente, pero no lo veo. Vamos a colocarlo aquí. Sí, ya lo vi. ¿Lo viste? Sí. Aquí sí, ya está. Ahora sí. Doctor Jordán, lo presentamos y lo escuchamos. Doctor Jordán, ¿nos escucha? Ahorita, como se lo dije al inicio con el inglés, entonces tenía que esperar la autorización para volver a entrar de parte tuya, del anfitrión, del excelente anfitrión que tenemos esta tarde. Así es, doctor, ya lo presentamos. Usted ha hablado sobre el terrorismo como amenaza transnacional. Pues hemos presentado aquí todo su currículo. Por favor, lo escuchamos. Bueno, ante todo, quiero felicitar a mi coronel Franklin Llanes por la forma como explanó, cómo desarrolló ese tema tan importante,
en estos momentos a nivel internacional sobre la Corte Penal Internacional, y en especial ese enlace que presentó a través de nuestra legislación nacional, de nuestro derecho penal, de nuestro derecho constitucional. Felicito, mi coronel, sinceramente por esta luz que yo particularmente y los demás que estamos acá en sala lo recibimos sinceramente. Bueno, aprovecho la oportunidad para saludar y darle la bienvenida a los que están conectados en la sala. También aprovecho darle las gracias al doctor Carlos Cambra por su invitación a departir en este espacio temas relacionados con la seguridad hemisférica, en especial con el terrorismo como amenaza transnacional, y muy especial también al doctor José Gregorio Guevara, quien me propuso este proyecto en concordancia con los seminarios que se vienen dando en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Buenas tardes. Vamos a tratar de forma general cómo se ha ido transformando la arena internacional en materia de seguridad. Cómo se ha ido transformando el esquema de la planificación estratégica a medida que han habido estos cambios, tanto en el siglo pasado como a comienzo de este, por los acontecimientos internacionales que vienen sucediendo. Para comenzar, quisiera decir que mucho se ha hablado de la dificultad que tienen los encargados de realizar la planificación en analizar o aún seguir de cerca los acontecimientos políticos que sucedieron en el siglo pasado y en el comienzo de este siglo, que seguramente van a la historia en el marco de inflexión dadas las transformaciones que ellos provocaron en el ámbito internacional. El mundo, les aseguro que está cambiando rápidamente, lo que ha sorprendido a los analistas y a los actores de la política internacional. La arena donde se desenvuelve esta política internacional está empezando a salir de ese estado de perplejidad que se sumió con la velocidad, la abundancia y lo imprevisto de los acontecimientos desencadenados en, como lo dije al principio, en el siglo pasado y comienzo de este siglo. Vale recordar, y bien es conocido por los que hemos estudiado el asunto internacional como tal, y los que han tenido la oportunidad de tener a mano la geopolítica que se viene impartiendo en la Universidad Bicentenaria de Aragua, vale recordar que en 1939, con la invasión de Polonia, se dio comienzo a los episodios más estremecedores de la historia de la humanidad. El ascenso de los fascistas y su política expansiva, especialmente los fascistas alemanes, produjo ondas convulsivas que llevaron a repetir de forma más devastadora la experiencia de la Primera Guerra Mundial, a pesar de los mecanismos preventivos que las naciones habían arbitrado a raíz de finalizada esta Primera Guerra Mundial, y especialmente con la entrada de Japón, de esa nación nipona, con la ansiedad o la ansia de expansión que tenían en el Pacífico y que tuvo los Estados Unidos que intervenir para parar esa onda expansiva de este país nipón. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo 1939-1945, este periodo marcó, este final de la Segunda Guerra Mundial, marcó
en la diplomacia de las dos superpotencias, las cuales fueron denominadas como los dos bloques. Pero nada más se quedó ese sustantivo. Utilizaron otro sustantivo que giraron en torno a esta supremacía de hegemonía que quería implantar cada una de estas potencias. A uno le decían enfrentamiento este-oeste, a otros zonas de influencia, otros coexistencia pacífica, otros distensión, de hielo. Pero el más acogido aparece bajo la etiqueta de la Guerra Fría. Para algunos, la presencia del capitalismo en contra del comunismo, para otros, la lucha entre Oriente y Occidente, para otros, el deshielo o la permanente situación de alerta entre estas dos superpotencias. Pero ambas pugnaban por mantener su hegemonía político, económico y militar, que condujo todas estas situaciones a una tendenciosa relación internacional. Este periodo de la Guerra Fría no se caracterizó únicamente por ese amague que existía, que demostraban cada una de las potencias reinantes en cuanto a lo nuclear, sino que se enfrentó a una serie de acontecimientos que fueron moldeando en forma inicial lo que significa actualmente la convivencia dentro del nuevo mundo, dentro del nuevo esquema mundial, dentro de la nueva geopolítica mundial. Es bueno recordar también, en el marco de la geopolítica, que en el año 1946, específicamente el 5 de marzo, en los salones de la Universidad de Westminster, Winston Churchill manifestaba, ya veía pues, o pronosticaba el avance de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y a las cuales catalogó como la cortina de hierro, e instó a los Estados Unidos y al Reino Unido a frenar este avance soviético para el momento. La no confrontación de estas potencias nucleares de manera directa garantizaba el equilibrio del terror, porque peligraba la existencia misma del mundo, de la humanidad, del hombre, al mismo tiempo que ellos endurecían esa supremacía este-oeste por la creación de diferentes acontecimientos bélicos que se vieron Parece que la imagen se quedó congelada. Sí, debe ser que tiene problemas con el internet, doctor Jesús Jordán. La Tercera Guerra Mundial. Pero no sucedió, pero sí donde unos y otros intentaron su dominio hegemónico, la guerra de Vietnam, la lucha en conflicto permanente del Medio Oriente, uno de los escenarios donde se dirimieron los desvelos de ambos bloques. Con el final de la Guerra Fría, renace el carácter democrático, renace el respeto a las libertades individuales, el adecuado funcionamiento de las instituciones políticas participativas. Reaparece una cosmovisión de la política internacional según la cual
giraba en torno a que las posibilidades de lograr la paz en el mundo eran directamente proporcionales a la expansión del libre comercio, al aislamismo internacional de los regímenes políticos autoritarios, el respeto muy especial al respeto a los derechos humanos y también a la expansión del libre comercio. Finalizada la Guerra Fría, traducida por la culminación de la confrontación de los Estados Unidos y la Unión Soviética, se produce un cambio en el escenario estratégico, donde Rusia, como contrincante, insiste en mantener su supremacía mundial, encontrando su desarrollo en la promoción de su progreso interno y sus factores económicos y tecnológicamente vinculados a los países más avanzados. Por otro lado, Estados Unidos, por su parte, aunque mantenía o mantiene esa primacía relativa, esto a pesar de su endeudamiento, juntar esfuerzos para ligarse a nuevos centros de poder que se están. De allí que el bipolarismo dio velozmente a la diversificación de los diferentes poderes, llámese poder económico. Finalizada esta Guerra Fría, y como lo dijimos anteriormente, que se vislumbra una diversificación de los poderes donde los estamentos de cada Estado-nación, nace un fenómeno conocido actualmente, vigente actualmente y más que nunca, que es la globalización. Este fenómeno surge como consecuencia de la internacionalización, cada vez más adecuada a los procesos económicos, a los conflictos sociales y a los fenómenos políticos culturales. Y se puede decir que la globalización representa la capacidad de una sociedad y específicamente en su economía de funcionar en tiempo real en el planeta. Este fenómeno irradia la imagen perspectiva de que el mundo está siendo rápidamente moldeado hacia un espacio social compartido por las fuerzas económicas y tecnológicas y que los desarrollos en una región del mundo pueden tener profundas consecuencias para las oportunidades de vida individuales o comunitarias al otro lado del planeta. La proliferación de las amenazas o amenazas transnacionales en el sistema internacional ha sido muy significativo. Son muy diversas la naturaleza de esta y también el difícil de ubicar su territorio donde van a hacerse presentes. Tal como lo enumera la Comisión Hemisférica de la Organización de Estados Americanos, encontramos en el actual sistema internacional amenazas como los fundamentalismos religiosos, encontramos al narcotráfico, a las actividades delictivas transnacionales, al deterioro del medio ambiente, al deterioro de la seguridad ciudadana, la violación a los derechos humanos, las inmigraciones ilegales, encontramos la corrupción, encontramos la pobreza, encontramos la proliferación en la fabricación de armas de destrucción masiva y una que está muy latente y la estamos viviendo en este momento, que es la amenaza transnacional de las pandemias y de las... Y muy especial lo relacionado con un flagelo que viene destruyendo vidas, que es el terrorismo internacional. Extinta la amenaza tradicional de la confrontación bélica, nace entonces
las nuevas amenazas, las amenazas transnacionales o las amenazas emergentes. Ese término lo van a escuchar y van a entender del por qué los cambios en los esquemas de planificación en la seguridad hemisférica de los estados que componen nuestra bella América. La expresión amenaza transnacional involucra a un grupo de fenómenos caracterizados por importantes niveles de violencia generados por grupos terroristas. La violencia política en sus distintas formas, la expansión del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, entre otras también, y un esquema que se está dando actualmente, que es el tráfico de personas, lo cual está influyendo en la creación de una nueva geografía de las migraciones internacionales, siendo que los traficantes conocen el medio, conocen los lugares clave y los puntos débiles de los sistemas internacionales en el control de las migraciones. Los países del hemisferio han compartido su apreciación en que es necesario ampliar las concepciones tradicionales de seguridad, las cuales eran limitadas exclusivamente al aspecto militar y a los conflictos entre estados, derivándose esto a un concepto de seguridad donde se supone que se integra una comunidad de intereses compartidos y un compromiso por parte de los estados a respetar y a actuar frente a las amenazas cuando ello se disponga. Voy a generalizar sobre qué es el terrorismo en este momento. El terrorismo, de acuerdo con la academia, lo define como la dominación por el terror. También como sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. Y de acuerdo con la misma academia, el terrorismo no tipifica un delito en concreto, porque de los actos de terrorismo pueden configurarse otros delitos específicos, ya sea contra las personas, ya sea contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad común, contra la tranquilidad pública, contra los poderes públicos y el orden constitucional, o contra la administración pública. Y definimos entonces terrorismo internacional como todo acto de violencia que pone en peligro la vida de las personas o causa su muerte o compromete las libertades fundamentales, afectando a más de un estado, y es cometido como medio de coerción para obtener una finalidad determinada. En eso consiste el terrorismo internacional. Existen estados que consideran a los actos terroristas como crímenes de odio o como crímenes odiosos, como los manifiestan. Y otros lo describen como actos de desesperación patriótica. Para otros actores internacionales, ven que como el terrorismo es un delito internacional, toda la comunidad internacional debería considerar las medidas especiales de prevención que habrían que tomar para eliminar las causas que residen en el terrorismo. Por ejemplo, la dominación extranjera, erradicar la dominación extranjera, erradicar la ocupación militar de territorios extranjeros, la expulsión en masa de poblaciones autóctonas de sus tierras ancestrales, el desprecio de las aspiraciones nacionales de los pueblos oprimidos. Se ha argumentado que en forma real y más peligrosa del término terrorismo es la que surge como expresión e instrumento de la política de fuerza, agresión, hegemonía e injerencia en los asuntos internos, y tiene por objeto imponer la voluntad del más fuerte. Eso es lo que persigue el terrorismo. Además, podemos decir que, por desgracia, los hechos han demostrado que
no solo son los estados, no son los objetivos a perseguir por el terrorismo. También hay otros protagonistas de estos otros terroristas que amenazan la soberanía, la independencia y la integridad. El incremento del terrorismo no tiene su origen en sectores más pobres y marginados de la sociedad, sino en esos sectores caracterizados por la abundancia, por el consentimiento tácito de las acciones muchas veces limitadas limitadas a lo ilícito y la insatisfacción de sus necesidades cotidianas. En forma general, muchos analistas manifiestan que para combatir el flagelo de la violencia, los estados deben trabajar mancomunadamente para garantizar la dignidad del hombre y estructurar un sistema más justo en las relaciones políticas y económicas internacionales. Muchos afirman, gran cantidad afirma de que uno de los fenómenos más trágicos y más efectos destructores ha producido en la época contemporánea es el terrorismo internacional. Según informaciones del Índice Global del Terrorismo, en el año 2021, 13.826 personas habían perdido la vida durante incidentes terroristas y que estos se han producido por la desviación de aeronaves, el secuestro de personas, la utilización de artefactos explosivos y el asesinato por diferentes formas. Para finalizar, y a manera de conocimiento general, aunque ya mi coronel Franklin Yanes lo había mencionado en su exposición pasada, el 30 de junio de 1970, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó la resolución que considera, en primer lugar, que con qué frecuencia y gravedad creciente están ocurriendo en el continente americano actos de terrorismo y en especial secuestro de personas y extorsión conexa a estos secuestros. Y en segundo lugar, que los gobiernos de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos repudian unánimemente tales actos, los cuales configuran serias violaciones de los derechos, libertades fundamentales del hombre y que dichos gobiernos están comprometidos firmemente a evitar su repetición. En conclusiones, queridos estimados oyentes, podemos decir que el terrorismo es una seria amenaza a la seguridad de las naciones, motivo por el cual la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA se mantiene en alerta permanente, en análisis y seguimiento progresivo de las situaciones originadas por el terrorismo internacional. Muchas gracias por su atención. Es todo. Gracias, doctor Cambra, por su invitación. Estamos completamente a la orden. Muchas gracias, doctor Jordán. El honor fue nuestro. De verdad que la disertación suya, el doctor Franklin, con unos temas tan complejos, además que tienen unas aristas allí importantes que tocan muchas veces lo político, pero ustedes lo tocaron con una rectitud, con una verdadera clase magistral. No hubo duda sobre la intención totalmente académica del tema, tanto en los delitos de terrorismo como a nivel transnacional, como la imputación en el contexto internacional. De verdad que estamos honrados de tenerlos presentes. Las puertas, repito, del instituto están abiertas para usted, para el doctor Yanes, y vamos a seguir construyendo conocimientos. Esta materia es sumamente importante hoy en día para el desarrollo global, y debemos seguir aportando cada vez más. Doctora Adriana, por favor, ¿algún comentario?
Bueno, excelente, Carlos. Como tú lo dices, esto ha sido unas exposiciones de lujo. Como les digo allí, con mucha claridad y coherencia, el doctor Llanes nos ha presentado esa alianza entre lo que es el derecho penal venezolano y el derecho penal internacional cuando habla de las normativas que tiene el Estatuto de Roma y su aplicabilidad o no dentro del contexto venezolano. Y el doctor Jordán, excelente doctor, porque esa historia, esa secuencia de todos esos acontecimientos que se dieron en el mundo, que fueron y que han venido dando para obtener hoy en día lo que es como usted dice, un nuevo esquema internacional, una nueva geopolítica o un nuevo abordaje dentro de lo que es la comunidad jurídicamente organizada. De verdad que son temas que no se pueden abordar en 45 minutos, sino que se tienen secuelas para irlos planteando con mayor detenimiento cada uno de ellos. Y como, bueno, lo dijo Carlos Cambra, están cordialmente invitados para continuar dentro del Instituto de Altos Estudios con estos temas, pues a desarrollar mayor profundidad. En la oportunidad que ustedes a bien quieran, las puertas están siempre abiertas. Agradecidos y agradecidos a todos por esta participación. Creo que las preguntas ya están abiertas, Carlos, para... Sí, ya están abiertas, Adriana. No tenemos preguntas, sino palabras de felicitaciones. Ah, mira, aquí hay una pregunta no está identificado, dice TecnoSpar. Bueno, debe ser el teléfono. Dirigida al doctor Jordán. Primero, establece extraordinarias disertaciones de ambos especialistas. Sin embargo, una pregunta para el doctor Jordán. De acuerdo a su ponencia, ¿cuál es su opinión respecto a las acciones tomadas por el Comando Estratégico Operacional en el periodo 2021-2022? Doctor Jordán, una pregunta allí. Bueno, gracias por tratar de dar de darle claridad a esa situación que tiene el comando operacional, ¿no? Al igual que mi coronel Franklin Llanes, hablar de la planificación y la planificación actual militar, o sea, cuáles son las nuevas hipótesis de conflicto, hipótesis de guerra que tenga el comando estratégico operacional. Para mí particularmente es desconocido porque yo no formo parte siendo militar, no formo parte de la organización del CEO y no conozco su planificación actual. Entonces, darle una respuesta de cuáles son los planes que va a seguir el CEO en cuanto a la atención de nuevas amenazas, en cuanto a qué está haciendo el CEO para combatir al narcotráfico, qué está haciendo el CEO para combatir la trata de blancas, las migraciones ilegales, qué está haciendo el CEO para combatir lo relacionado con estas bandas delictivas que hay en Caracas actualmente. No sabría cuál es el esquema operacional que tienen. Entonces, me disculpo por no darle respuesta a esa pregunta, porque es más del funcionamiento de una institución militar a la cual no tengo acceso. Gracias, doctor. Bueno, en el chat, palabras de felicitaciones. Dice excelente. Delcy, Mariela, extraordinarias ponencias. Bueno, todas palabras felicitando a los dos ponentes. Qué clases tan magistrales, dice Vladimir. Mis más sinceras felicitaciones para ambos ponentes. Bueno, es que de verdad fueron unas clases magistrales. Recordamos esa época de los grandes simposios. Los dos dominan el tema de forma extraordinaria y estamos muy contentos y honrados de tenerlos presentes. No hay más preguntas. Si quiere el doctor Llanes, el doctor Jordán, pues despedirse con unas palabras finales
Y bueno, gracias a todos por su participación. En nombre del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cámara Núñez, le damos las gracias y pues continuamos con estas actividades. Mañana tenemos una actividad sobre justicia digital a las 6 de la tarde, vía Zoom también, pues las coordenadas se pasarán por las redes sociales. Y el día jueves 30 es un webinario también sobre derecho penal internacional y vamos a analizar específicamente el caso de Rusia, Ucrania. Hoy pues cerramos el día de hoy con broche de oro. Doctor Jordán, muchísimas gracias, es un honor. Doctor Llanes, muchísimas gracias, es un gran placer. Las puertas del instituto están abiertas totalmente para ustedes. Por favor, unas palabras para cerrar, Adriana. Antes que nada, también se te olvidó invitar para mañana a las 9 de la mañana en la biblioteca de la universidad. El instituto también tiene invitado al Instituto de Altos Estudios Arnoldo Gabaldón para disertar sobre el tema de la viruela del mono. Entonces están cordialmente invitados. Esa actividad es presencial. Las que estaba señalando son vía Zoom, que es mañana en la tarde y el viernes y el jueves 30. Doctor Llanes, doctor Jordán, por favor, unas palabras de cierre. Primero, mi coronel, le doy siempre, primero a los superiores. Gracias. Bueno, mis palabras de felicitaciones, honor a quien merece honor, al doctor Jordán, excelente compañero de las Fuerzas Armadas, excelente compañero profesional del derecho. Para la institución, le puedo dar un pensamiento que dice, la mejor arma para combatir y cambiar el mundo es la educación. Y como en este caso, para acompañar al doctor Jordán en esa muy extraordinaria respuesta que le dio a la pregunta que se le hicieron, yo quisiera sumar un puntico solamente a la persona que hizo la pregunta, felicitarlo, porque estaba atento a toda esa exposición maravillosa del doctor Jordán. Como venezolano y como militar de la Fuerza Armada, nos apoyamos la institución en el 328 de la Constitución. Ahí está la respuesta que el doctor Jordán y que mi persona le damos a este compañero que nos hizo esa pregunta. 328 está la misión de las Fuerzas Armadas, llámese SEO, llámese comandancia, llámese comando, llámese Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludos, doctor Carlos Cámara, amigo. Saludo a la doctora Adriana Rodríguez. Gusto en conocerla por esta vía virtual, esperando que Dios Todopoderoso me permita conocerla personalmente. Saludo a todos mis alumnos, saludo a todos mis compañeros, agradecido porque en esta tarde me han acompañado y me han dado su bendición. Amén. Gracias, doctor Llanes. Doctor Jordán. Gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Y doy gracias a Dios por haber compartido con ustedes esta hermosa tarde, sinceramente. Fue hermoso lo vivido por mí hoy en cuanto a ese concurso de saberes que se produjo esta tarde. Y también ese apoyo que me está dando el doctor Cambra para que seamos parte de ese Instituto de Altos Estudios Carlos Cambra, colaborar en llevar esta parte del conocimiento a través de ese instituto. Así que agradecido, doctor, agradecido a mi coronel por sus palabras, agradecido a la doctora Adriana Rodríguez también por sus palabras y completamente a la orden. O sea, el granito de arena está aquí. Si lo necesitan, estamos completamente a la orden. Muchas gracias, doctor Jordán, muchas gracias, doctor Llanes. Entonces, mañana tenemos una actividad en la mañana sobre viruela del mono en la universidad, es presencial, a las 6 de la tarde sobre justicia digital vía Zoom, y el jueves cerramos la celebración del mes del abogado con el webinario sobre el tema Rusia-Ucrania. Muchas gracias a todos, feliz tarde.
Felicidades.